¿Y qué sería de nosotros hoy sin esa revelación? Estaríamos en total oscuridad de saber qué es lo que está por acontecer en nuestros tiempos. Gracias a ese libro de Apocalipsis, nosotros podemos saber que nos encontramos en el final del tiempo, porque está el comienzo del final y en la etapa que estamos nosotros viviendo hoy, gracias a ese libro de Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que estamos en la etapa final del final, o casi llegando, ingresando a la etapa final de ese final. El libro de Apocalipsis tiene un capítulo, que es el capítulo 14, que menciona a 3 mensajes. El mensaje de los 3 ángeles. Alguien que no tenga Biblia, ¿vos tenés Biblia? Bueno, te vamos a reconocer la primera vez, estamos de oferta. Vamos a hacer una oferta, le vamos a regalar una Biblia. Fran, tenés una Biblia para ella, una Biblia nueva, cerrada, para ella. Esa Biblia es para vos. Así que después, si querés, podés abrirla, ponerle tu nombre y ahí tenés para estudiar. Bien, vamos a abrir la Biblia, pero antes vamos a orar. ¿Sí? ¿Nos ponemos reverentes? Querido buen Dios, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos podemos reunir a ver tu palabra. Señor, te queremos pedir que en la hora de este estudio, Señor, de ese mensaje maravilloso de los 3 ángeles, tu Santo Espíritu pueda revelarnos, Señor, tu palabra. Queremos estar atentos a tu voz. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien pueda hablarnos a nuestros corazones y que nos abras el entendimiento, Señor. También pedimos que nuestros corazones puedan estar receptivos y poder aceptar el mensaje que traes en estas 3 noches, Señor, para nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, pero necesito las manos de los 3 colaboradores que estuvieron hoy con Silvana, porque yo no quiero ser menos, también necesito 3 colaboradores. ¿Sí? Los 3, ¿quiénes eran los 3? Ahí están. El tema que tenemos hoy es un tema bastante complejo, que es el mensaje del primer ángel. Hoy vamos a tocar el mensaje del primer ángel, mañana el del segundo ángel y el sábado el del tercer ángel. ¿Sí? Entonces, para eso traté de hacer unas fotocopias con algunas imágenes. Lo iba a hacer en un PowerPoint para que lo podamos ver, pero eso se lo pueden llevar a su casa y lo pueden seguir estudiando. ¿Sí? Cada uno en su casa. Bien. Si ustedes ven, son 3 imágenes. Una tiene la imagen del santuario, la imagen marrón es la imagen del santuario. Ahora vamos a estudiar. Bien, vamos a estudiar la imagen del santuario. Está la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y la otra hoja que está casi toda en blanco, que habla de un juicio. ¿Sí? Son 3 partes que nosotros vamos a estudiar hoy, y después me gustaría que puedan ampliar en su casa este estudio. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar a leer. Apocalipsis 14 comienza hablando en los primeros versículos de un remanente, un 144.000. ¿Sí? 144.000, que dice después, Apocalipsis 14, versículo 1. Dice después, miré y vi al Cordero, estaba de pie sobre el monte de Sión. ¿Entendés la imagen? Bien. Leo de nuevo. Después miré y vi al Cordero, estaba de pie sobre el monte de Sión, con el 144.000 que tenían el nombre de él, el nombre de su padre escrito en su frente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían en su frente escrito el carácter de Dios. Habían podido ser santificados y habían podido transformar su carácter. ¿Sí? Nosotros sabemos que la vida cristiana es una vida de transformación. A lo largo de nuestra vida, mientras vamos caminando con Dios, permitimos que Dios pueda transformar nuestro carácter
y evidentemente estos 144.000 habían atravesado esa experiencia. Habían logrado transformar su carácter de la mano de Dios. ¿Bien? Y con esto salto al versículo 6. ¿Sí? El título dice, el mensaje de los 3 ángeles. Dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio ¿qué? Eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dos conceptos para poder estudiar de acá. El primero es evangelio eterno. Y una que me gustaría agregar es verdad presente. Muchos han escuchado hablar acerca de la verdad presente. Cuando habla de evangelio eterno, habla de ¿qué significa? ¿Sabe qué significa evangelio? La palabra evangelio. Buenas nuevas. Buenas nuevas, buena noticia, podríamos decir. Una buena noticia. Eso significa evangelio. Nosotros somos evangelistas, ¿sí? O somos evangélicos, porque tenemos una buena nueva. ¿Cuál sería la buena nueva que nosotros predicamos al mundo? La salvación, ¿sí? La salvación, que hay una esperanza para este mundo. Pero acá muchas veces escuchamos acerca de la predicación del Evangelio, pero acá es la primera vez que menciona la Biblia a la palabra Evangelio con algo más. Evangelio eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que no tiene principio ni fin. Eso es algo eterno. ¿Nosotros somos eternos? No, porque tenemos un principio. ¿Quién es eterno? Dios. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque quiere decir que desde antes de la fundación de la humanidad, Dios ya tenía una buena noticia, unas buenas nuevas para nosotros. Imaginémonos un segundo que todavía Dios no había creado absolutamente nada, nada de lo creado, Él ya existía y el Evangelio también. La buena noticia, la buena nueva, el mensaje de salvación ya era un hecho. Porque acá nos menciona el libro de Apocalipsis que era eterno. Él ya tenía un plan por si la humanidad llegaba a caer en pecado. Y esto nos menciona dos cosas. Que somos el centro de toda su creación. Que somos lo que Él más ama. Porque antes de crearnos a nosotros, Él ya tenía un plan. Un plan de escape, porque sabía que íbamos a caer. La otra que es verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? La verdad presente es una verdad actual. Ejemplo, para los antediluvianos en la época de Noé, ¿cuál era la verdad presente? Que se venía un diluvio. Para ellos, el fin del tiempo, para ellos, el diluvio y podemos decir, exterminación casi total de la humanidad, esa era la verdad presente. ¿Esa podemos decir que es la verdad presente para nuestros días? No, es verdad que ocurrió, podemos utilizarlo como mensaje, como reflexión. Lo usamos de hecho en Mateo 24, Jesús dice como en los días de Noé, así será la venida del hombre, pero no quiere decir que sea verdad presente, porque no va a venir un diluvio. ¿Cuál era la verdad presente para Israel? Para los israelitas en la época de Jesús. Que se prepararan para la venida de quién? Del Redentor, del Mesías. ¿Sí? Entonces, esa era la verdad presente para sus tiempos. ¿Es la verdad presente para nuestros días? No. La verdad presente para nuestros días es que va a volver ese Redentor. Y justamente es lo que vamos a estudiar. Eso es verdad presente. ¿Sí? Y hablando acerca del Evangelio eterno, ¿sí? Dice, en medio del cielo vi volar a otro ángel. La palabra griega acá, ángel, es malach. Malach significa mensajero, ¿sí? Tiene el mismo origen de la palabra malachim, que significa discípulos. Malachim sería discípulos. Discípulos, nosotros seríamos malachim, los hijos de Dios. Pero malach
es mensajero, ¿sí? Entonces, ¿qué sería ese ángel? Ese ángel, ¿qué sería? Si la palabra ángel significa mensajero, ¿qué sería? Personas. Personas que tienen ¿qué cosa? El Evangelio eterno para predicarnos a quién. A toda nación, tribu y lengua, a toda la humanidad. ¿Sí? Son personas que tenían un mensaje para predicárselo a toda la humanidad. Y esta palabra evangelio, ¿por qué menciono este evangelio eterno? Porque hay una creencia que dice que antes nos salvábamos de una manera y hoy la salvación es de otra. La Biblia habla de dos pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. Un poquito más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero la Biblia habla de dos pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. Pero acá nos dice que ese evangelio es eterno. Dios salvó a Adán y a Eva de la misma manera que nos vamos a salvar nosotros, por fe y por gracia. Es la única manera de la salvación. La gracia de Dios es la que nos salva. Y ahora lo vamos a ver en todo el plan de salvación con el santuario de Dios, ¿sí? Entonces vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 14, 6 y 7, leemos de nuevo. En medio del cielo vi volar otro ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Y decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. A adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Acá vamos a leer un poquito acerca de cuál es la diferencia de salvación de esa que habla, ¿sí? Acá habla de que tiene en la mano el ángel, el evangelio eterno, ¿sí? ¿Qué tiene en la mano? La Biblia, la palabra de Dios, para predicarlo ¿a quién? A todos los habitantes de la tierra. Son personas que tienen un mensaje especial. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Qué decía? Temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio va a llegar. No. ¿A qué? Ha llegado. Habla de un tiempo pasado, futuro o presente. Presente. Habla de un tiempo presente. Entonces, ¿cuál sería la verdad presente para nuestros días? La hora de su juicio ha llegado. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la salvación por gracia. Estoy un poquito mal de la garganta desde la semana pasada. Yo sabía que había dejado mi vaso ahí. Bien, vamos a hablar acerca un poquito de la salvación por gracia. Porque hay quienes dicen que la salvación ¿Está bien? Bueno, que la salvación en los tiempos de Israel era por la ley y para nuestros tiempos es por gracia. Pero vamos a ver si eso realmente es así. Vamos a leer Génesis 2, 21. ¿Alguien que me lo pueda leer? Génesis 2, 21. Todo lo que quieran ir escribiendo en alguna de las hojas pueden ir tomando apuntes, ¿sí? Con la lapicera. Pueden ir tomando apuntes para después poderlo estudiar un poquito más. Génesis capítulo 2, versículos 21. Este texto nos muestra la caída de Adán y Eva. Ustedes se recuerdan que Dios había creado a Adán y Eva, los había puesto ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Y qué había pasado con Adán y Eva? Cometieron un pecado. La Biblia que dice, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Pero ¿cómo Dios soluciona ese plan? Dios ahí hace algo que les da a saber cuál era el plan de salvación. ¿Quiénes habían pecado? Adán y Eva. ¿Quiénes debían morir? Adán y Eva debían morir. Dios le había dicho, del día que coman de ese árbol, ciertamente que morirán. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es transgresión de ¿qué? De la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, como todos somos pecadores, todos somos transgresores de la ley. ¿Cuál era la ley en ese momento? ¿Qué le había dicho Dios? Que no comieran. Transgredieron
y se han vuelto pecadores, y la paga del pecado, muerte. Bien. Génesis 2:21, ¿quién lo tiene? Dios, Sí. puede ser 3:21. Puede ser 3:21. A ver, correo. Génesis 2:21 habla del sueño profundo de Adán. Sí, 3:21. 3:21. A ver qué dice 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Bien. Eso 3:21. 3:21. ¿Dónde estaban? Vayamos al contexto, sin sacar el versículo de su contexto. ¿Dónde se encontraban? ¿En qué lugar? En el Edén, todavía no habían salido. ¿Y qué había pasado? Para no leer todo, ¿qué había pasado con ellos? Dios, cuando pecaron, Dios los llamó a Adán, ¿se acuerdan? Y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le dijo a Adán? Se escondió. Me escondí, Porque tuve miedo. porque tuve miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. ¿Y quién me enseñó? Dios le respondió, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Dios sabía que estaba desnudo, sí, pero él lo sabía. Dice la palabra de Dios que a ellos los envolvía una luz. Ellos tenían una luz que los envolvía. Adán y Eva no se podían ver en su totalidad, porque tenían una luz, un resplandor de gloria. Habían sido creados a imagen de Dios. Un manto de luz. Exacto, tenían un manto de luz. Y cuando comieron, quedaron desnudos. Quedaron desnudos. Entonces ahí empezaron a tener miedo. Adán tuvo miedo. Entonces, ¿qué dice el versículo? ¿Puedes leer de nuevo, Daniel? 3:21. Sí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Bien. ¿Qué se imaginan? ¿Pieles de qué eran? De un cordero. De un cordero. ¿Quiénes tenían que morir? Adán y Eva. ¿Quién murió? Un cordero. Un cordero. Yo me imagino el momento, ¿no? Adán le puso nombre a todos los animales. Eran sus animales. Dios le dijo, todo esto que hice es tuyo. Es para ustedes dos. Disfruten, sean felices. Y toda la creación de Dios, ellos estaban completamente enamorados acerca de la creación de Dios. Imagínense, ¿quién mató ese cordero? ¿Quién se imagina? ¿Dios puede haber matado ese cordero? No. Adán, según ahora el santuario que lo vamos a estudiar, tuvo que tomar un cuchillo y sacrificar ese cordero. Y ese cordero fue la imagen de un Mesías venidero. Un Mesías, una persona, un cordero que iba a venir como redentor. Pregunta, ¿ustedes creen que ese cordero lo salvó? No, sino era la promesa de la gracia de un Salvador. ¿Qué significa gracia? ¿Quién tenía que morir? Adán. ¿Quién murió? Es el cordero. ¿Por quién? Por Adán. Eso es la gracia. Cuando el cordero muere por el humano, es la gracia. Entonces, en los tiempos antiguos se salvaban por la ley o por la gracia. Por la gracia. La ley les marcaba, ¿qué cosa? El error. Y la gracia los redimía. Juan 1:29. Quien lo tiene me lo puede leer. Esto es en nuestro tiempo. Lo leemos un texto del Antiguo Testamento que dice, muchas veces está el error creyendo que la salvación era por la ley. Y el Nuevo Testamento que dice lo siguiente. Juan 1:29. Quien lo tenga. Sí, claro. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, ¿qué había dicho? Que era el Cordero de Dios, que el Cordero de Dios que hace, Que quita el pecado. quita el pecado del mundo. El Cordero que sacrificó a Adán en el Edén, ese primer Cordero sacrificado, simbolizaba ¿qué cosa? A Jesús. El Cordero que quitaba el pecado de toda la humanidad. Entonces, el sacrificio de Jesús era un símbolo profético, ¿sí? Un símbolo profético, el sacrificio de esos corderos era un símbolo profético de que una vez iba a venir un hombre y iba a entregar su vida por nosotros. Eso es la gracia. Bien, vamos a leerlo un poco más claro en Colosenses 2:16. Colosenses capítulo 2.
versículo 16. Quien lo tenga. Por lo tanto, nadie busque comida o bebida en el día de fiesta, nueva luna o sábado. Sí, ¿qué sigue diciendo? 17. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Bien. Nos dice que nadie los juzgue en lunas nuevas, días de fiestas o sábados. Cuando se menciona sábados, nosotros en la Biblia tenemos dos clases de sábados. El sábado semanal, Shabbat, y el sábado, el Shabbat festivo. Todas las fiestas tenían un comienzo. El primer día de la festividad era sábado y el último día de la festividad era sábado. Todo eso era sombra de lo porvenir, el sacrificio de los corderos, las comidas que se tenían que comer, pero la realidad era ¿qué? Cristo. La realidad es Cristo. Pero, ¿qué quiere decir el versículo 7 de Apocalipsis 14 cuando dice la hora del juicio? ¿Qué sería esa hora del juicio? La hora del juicio ha llegado. Y ahí es donde comenzamos a estudiar el tema un poco más en profundidad. La hora del juicio ha llegado. ¿Se acuerdan que Dios le había ordenado a Moisés? ¿Sí? Cuando le entregó las tablas, Dios le ordenó a Moisés hacer ¿un qué? Un santuario, un tabernáculo. Cosa que nosotros vemos acá en la imagen esta que tenemos, acá encontramos el tabernáculo. Este sería el tabernáculo de Dios que Dios le dio a Moisés que edificara con unas coordenadas, unas medidas. Todo tenía que ser como Dios se lo decía. ¿Moisés podía hacer como a él le parecía? No, tenía que ser como Dios se lo decía. Ese tabernáculo tenía que ser exactamente igual al tabernáculo celestial. ¿Sí? Hebreos, vamos a leer Hebreos 9, 1 al 7. Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 6. Si quieres leer Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 7. Recuerden que estamos estudiando Apocalipsis 14 cuando dice la hora de su juicio ha comenzado, ha llegado, ha empezado, tiempo presente, hoy, ¿sí? Hebreos 9, 1 al 7. Sí. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bien. Acá nos menciona Pablo, en Hebreos, también está en Levítico, pero Pablo nos menciona con todo junto. En Levítico está un poco más disperso todo lo que era el santuario y cada cosa, pero acá Pablo en Hebreos 9 nos menciona qué era ese tabernáculo. Si bien Dios le dio el tabernáculo a Moisés para que lo haga con el modelo del tabernáculo celestial. En el cielo hay un tabernáculo, por eso es evangelio eterno. Este tabernáculo muestra el plan de salvación, ¿sí? Y para explicárselos,
el sumo sacerdote, es decir, el sacerdote y el sumo sacerdote, cumplía dos servicios. Un servicio diario que era, yo pecaba, yo era pecador, ¿cómo me podía salvar? Tenía que agarrar un cordero. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Sin mancha. Sin mancha. Perfecto y sin mancha. Llevarlo al sumo sacerdote, cuando yo cometía un pecado, llevarlo, claro, sanito, perfecto, sin ningún detalle. Es más, los sacerdotes revisaban hasta la lana que no tenga ni siquiera un lunar, tendría que ser perfecto. Y tenía que tener una edad, creo que era 1 año, 2 años, bien. Entonces tenía que llevar cada pecado que cometían o cuando ellos se sentían en falta, llevar el cordero para ser sacrificado. Ese era el servicio diario. Y un servicio anual, que dice acá el versículo 7, pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año. Una vez al año, ese era el segundo servicio. Entraba una vez al año y hacía la purificación del santuario. Esa purificación, ese día se conoce con la festividad como Yom Kippur. Y es un día, para el pueblo judío, un día de juicio. Es un día de reflexión. Es el día donde... ¿Por qué digo esto? Porque en la antigüedad también se sabía que se iba a cometer una macana. Y estaba la modalidad de ir a hacer el sacrificio antes y después me voy a cometer mi error. Se hacía mucho. Entonces, ¿qué era la fiesta de Yom Kippur? El sumo sacerdote entraba una sola vez al año, tenía que estar sin pecado, perfecto. Primero antes de entrar, hacer un sacrificio por sus pecados y entrar limpio. Y hacer la purificación de ese santuario. ¿En qué consiste la purificación del santuario que ahora vamos a leer? En un juicio. Es donde se limpia el santuario de los pecados. Ustedes acá tienen la imagen. ¿Ven la imagen que está? Abajo, en el cuadradito chiquito, nos muestra el santuario. Acá está más grande. ¿Ven? Acá alrededor, acá no lo tiene. Pero acá acampaban las 12 tribus de Israel. En cada costado tenían el campamento las 12 tribus de Israel. Ese era el patio. Y acá más chiquitito encontramos el atrio. Y dentro, más chiquito, encontramos el lugar santo. Y en el lugar más chiquito naranja, que tiene el número 6, es el lugar santísimo. Si ustedes ven, forman una cruz. Si ustedes logran ver, el santuario, entre los muebles que tenía, entre el atrio y el lugar santo, y los muebles forman una cruz. Sería la cruz del Calvario. Bien, entonces, el sumo sacerdote entraba a ese habitáculo chiquito una sola vez al año y hacía la purificación del santuario. Y ese día, para Israel, era un día de juicio. Era un día donde se veía si mi arrepentimiento era realmente sincero. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de llevar el cordero y sacrificarlo, el sumo sacerdote lo sacrificaba y pintaba en el velo con su sangre, la sangre del cordero, ellos ya entraban en ese santuario. Pero después se hacía la purificación y Dios veía si ese arrepentimiento realmente era sincero. Por eso era un día de juicio, un día de aflicción. Vamos a leerlo, Levítico 23, 27. Levítico capítulo 23, versículo 27. ¿Lo leerá Lucy? A los 10 días de este mes, séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Bien, dice, afligiréis vuestras almas. Era un día de oración. Yo me imagino que ese día, esa festividad que se hacía durante 7 días, un día
tenían que sacrificar un cordero y orar, pedir el perdón de Dios. Y era donde se hacía, era un símbolo. ¿Se acuerdan de Colosenses 16 que decía que todas esas acciones eran símbolo de qué? De lo por venir. Todavía para ellos no estaba el cumplimiento. Por eso Dios a ellos les dio símbolos. El Mesías todavía, el Cordero de Dios que Juan menciona, todavía no había nacido. Todavía no había muerto por esos pecados. Si el Mesías fallaba, todos esos pecados no los podía pagar, porque el único que podía quitar los pecados era el hombre. La Biblia menciona que cuando uno se vendía, nosotros somos esclavos de qué? Del pecado. Pero Dios en su ley había puesto que cuando una persona se vendía esclavo, el único que lo podía liberar de esa esclavitud, comprarlo era un hermano directo. Por eso Jesús Dios se tuvo que hacer hombre para ser hijo de quién? De Adán. Y ser hermano nuestro. Y podernos comprar, podernos redimir. Por eso los corderos solamente eran una sombra profética de los corderos. Entonces acá menciona que ese día era un día de aflicción, un día de juicio, donde en el cumplimiento de esa profecía, en el cumplimiento de esa festividad, ese sumo sacerdote celestial iba a entrar en el cielo, a hacer la purificación del santuario y el juicio. Un texto más, Levítico 16, 29 al 34. Levítico 16, 29 al 34. Sí, por favor. Levítico 16, 29 al 34. Sí, por favor. Fecha del día del perdón. Tendréis esto por decreto perpetuo. El día 10 del séptimo mes es una ley. No haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, para purificaros y quedar limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Es para vosotros sábado de solemne reposo, en que ayunéis, decreto perpetuo. El sacerdote ungido y consagrado en su lugar, en lugar de su padre, se pondrá los vestidos de lino, los vestidos sagrados, y hará la reconciliación. Y espiará el santuario y la tienda de la reunión. Espiará también el altar, los sacerdotes y todo el pueblo de la congregación. Tendréis esto por decreto perpetuo. Una vez al año se hará la expiación por todos los pecados de los israelitas. Y Moisés lo hizo tal como el Señor lo mandó. Bien, entonces, la expiación de los pecados, la purificación del santuario se hacía una sola vez al año y era la obra final de esa expiación. Día tras día se llevaban corderos al sacrificio, pero era necesario un paso más. Era necesario que el sumo sacerdote entrara desde el lugar santo al lugar santísimo para culminar la obra de redención. ¿Sí? Entonces, leamos también ahora, para que podamos entender que Jesús es ese cordero y también es nuestro sumo sacerdote, quien hace la expiación real de esos pecados. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. El mediador del nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bien, dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Y que es ministro de qué tabernáculo? Del santuario que está ¿dónde? En el cielo. Lo podemos leer de nuevo, una vez más.
Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bien, del tabernáculo que veníamos hablando hoy, ¿quién lo había levantado? Moisés. Pero Jesús es ministro del tabernáculo que levantó ¿quién? Dios, del verdadero tabernáculo. Bien. Y para realmente ser un sumo sacerdote debemos probar que sea así. Porque en los tiempos de Israel, el sumo sacerdote cumplía ciertas funciones. Pero Jesús, si es sacerdote, debe cumplir las mismas funciones. Vamos a la imagen. Esto de la maqueta. Exacto. ¿Se acuerdan que el libro de Colosenses 2:16 decía, todo esto es sombra de qué? De lo por venir, pero la realidad es Cristo. Todo esto era una sombra profética como cada fiesta. Cada traspaso de Jesús en el santuario celestial tenía un cumplimiento con las fiestas solemnes, las 7 fiestas de Dios. Bien, nosotros acá tenemos en el cuadradito chiquito el santuario, y acá también. ¿Cuándo Jesús, se imaginan ustedes que Jesús estuvo afuera, en el campamento? Afuera del santuario, en el campamento. ¿Cuándo se imaginan que Él estuvo ahí? Cuando fue crucificado. No. Cuando estuvo con nosotros, en la tierra. Afuera acampaban los hijos de Dios, acampaba Israel. Pero Israel no podía entrar adentro del santuario. Y el único que entraba adentro del santuario era el sumo sacerdote. El sacerdote y el sumo sacerdote. Jesús, cuando caminó con nosotros en la tierra, estuvo en el campamento, ¿sí? Estuvo afuera. Cuando Él estuvo en el atrio, acá en el cuadradito más chico tenemos 3 partes más. ¿Cuándo estuvo en el atrio? Cuando fue crucificado. En el atrio está el lavacro, está el atrio donde se hacía el sacrificio del cordero. En ese lugar era como una mesa de piedra donde ahí se sacrificaba el cordero. ¿Cuándo Él estuvo ahí como cordero por la expiación de nosotros? Cuando murió en la cruz. Después, como sumo sacerdote, debía entrar al lugar santo. Dentro del lugar santo vemos que hay unos muebles. Si ustedes ven en este cuadrado acá, ven que hay... me encantaría poder leer todos los textos, pero no vamos a ir mucho más. Pero ven que están la menorá, el candelabro de 7 puntas, con aceite, que simboliza el Espíritu Santo, y los panes hay una mesa. Bien. Que si ustedes ven, si ustedes leen, si lo quieren estudiar, está dividido en 6 y 6. ¿Qué significa el pan? ¿Qué dijo Jesús que era el pan? El cuerpo. Este es mi cuerpo. Y si están 6 y 6, las 12 tribus de Israel, pero también representa, porque está dividido en 2, Padre e Hijo. Y enfrente la menorá, que simboliza el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuándo Jesús estuvo en el lugar santo? Cuando resucitó y ascendió al cielo. Hasta ahí vamos bien. Cumple las funciones de sumo sacerdote. Pero debía hacer una obra más. Para muchos, la obra redentora de Cristo ya estaba cumplida con su ascensión al cielo. Pero el santuario celestial nos muestra que hace falta un paso más. Desde el lugar santo, ¿a dónde? ¿Qué dice el cuadrito? Al lugar santísimo. Y ahora vamos a estudiar cuándo fue que Jesús pasó desde el lugar santo al lugar santísimo para poder expiar los pecados y finalizar con la obra redentora. Daniel, capítulo 8. Vamos a leer un poco y vamos a hacer una antesala para el tema de mañana, porque tiene que ver. Daniel 8. ¿Quién me quiere
hasta el 12. Y yo sigo leyendo después. Sí. Medo-Persia Iglesia en la profecía. En el tercer año del reinado del rey de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que había tenido antes. Durante la visión me vi junto al río Ulaí, en Susa, capital del reino, en la provincia de Elán. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, y no había quien escape de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste, corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río, y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y la pisoteó. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue escuchado por tierra. Hasta ahí. Tremendo lo que le fue revelado a Daniel, que para nosotros leerlo así de esta manera son jeroglíficos, entendemos realmente muy poco. Pero mañana Francisco nos va a dar el tema con un poco más de profundidad, pero habla de una bestia tremenda que había echado por tierra parte de las estrellas, y que en el versículo 12 nos menciona, dice: a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con él, con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Echó por tierra la verdad. ¿Qué decía? Engaño. Decía engaño, pronunciaba cosas en contra de Dios. Engañó a muchísimas personas ese poder. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, versículo 13, entonces oía hablar a un santo. Perdón. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? El ángel, esto es un ángel que pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a perdurar este engaño? ¿Hasta cuándo va a perdurar esto en contra de Dios? ¿Cuánto tiempo más se va a tener que soportar esta desolación? En otro versículo dice abominación desoladora. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Versículo 14, dice el versículo que nos da la clave. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, ¿luego qué? ¿Qué santuario? El cielo. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario iba a ser purificado. ¿Sí? Pero vamos a leer, dice tardes y mañanas. ¿Qué quiere decir con esas tardes y mañanas? Ezequiel 4:6 nos menciona qué quiere decir. Alguien que me lo pueda leer. 4:6 y 7 creo que es.
Está antes de Daniel. Ezequiel 4, 6. ¿Leo? Sí. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Jehová 40 días, día por año te lo he dado. Bien. ¿Qué quiere decir día por año? Que un día venía a ser ¿qué cosa? Un año. En profecía muchas veces tenemos que usar este método. Dios nos reveló este método. Día por año. Y el versículo 14 de Daniel nos dice hasta 2300 tardes mañana. ¿Qué serían? ¿2300 qué? Años. 2300 días proféticos, que serían 2300 años. ¿Qué iba a pasar luego de 2300 años? El santuario será purificado. El santuario iba a ser purificado. Y la obra de Jesús como sumo sacerdote culminaría. ¿Sí? Hasta 2300 tardes y mañanas. Pero ¿cuándo comienza? Acá me olvidé de escribir un texto, pero menos mal que me lo acuerdo. Daniel 9:25 nos da el comienzo. El día de cuándo comenzaría. Leo 9:25. Sí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Perdón, me equivoqué. Se me fue un texto. El 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Sí, y sobre tu santa léelo ciudad. por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Bien, pero no, hay un texto que dice, sabe pues que desde la orden, ¿cuál era, Francis? 9:25. 9:25. Ahí está, bien. Bien. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar Jerusalén, ahí nos da el comienzo de la profecía, el día. ¿Cuándo comenzaría? Desde la orden de edificar Jerusalén. ¿Sí? Acá nos menciona el versículo 24 las 70 semanas. Voy a leer de nuevo. Dice, Daniel estaba, en el versículo 20 vemos que Daniel estaba orando y orando y orando porque él no comprendía esa visión de esas bestias y de todas esas cosas y de todo lo que veía que pasaba con el pueblo de Israel, no lo podía comprender. Entonces él oraba sin cesar hasta que el ángel desciende y le dijo, entiende, le dice esto, 70 semanas están determinadas. En algunas traducciones dice 70 semanas fueron cortadas. ¿De dónde? De las 2300 tardes y mañanas, 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel. Si ustedes ven en esta hoja, en esta tiene las 70 semanas que hablo. Dice, 70 semanas están destinadas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que las primeras 70 semanas, ¿qué es una semana? Son 7 días. Y si día es un año, son 7 años. Y acá abajo tenemos la cuenta. 70 por 7, 490. Los primeros 490 años de esos 2300 años están destinados para el pueblo de Israel.
Un día le preguntaron a Jesús, ¿se acuerdan que la semana pasada hablé de esto? Y le dije, creo que fue Pedro que le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7? Y Jesús le respondió, hasta 70 veces 7. Era la oportunidad que Dios le estaba dando a Israel para que puedan seguir siendo el pueblo escogido. Pero no entendieron y el Evangelio llegó a nosotros, a los gentiles. Entonces, acá el versículo 25 nos dice el comienzo de esa profecía. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, nos da el comienzo. ¿Dónde encontramos ese comienzo? ¿Quién fue que dio la orden para edificar Jerusalén? Artajerjes, el rey Artajerjes. En el libro de Esdras nos da la fecha exacta del día en que Artajerjes dio la orden. Entonces, si nosotros encontramos la fecha exacta, cuando Artajerjes dio la orden, podemos comenzar a poder contar desde cuándo comenzó la profecía. Esdras 7. Esdras 7, versículo 7. Leo. Dice, en el 7º año del rey Artajerjes subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes levíticas, cantores, porteros y sirvientes. Bien, muestra que en el 7º año del rey Artajerjes, cuando nosotros vamos a una enciclopedia, nos da una fecha exacta, que es, puedes buscarlo en internet, buscar. Bueno, si alguien lo puede buscar, tiene el celular y puede googlear en internet, ¿qué año fue el 7º año del rey Artajerjes? ¿Puede buscarlo, Carlos? Y nos va a dar el año exacto. Esto es historia, esto es cuestión de poderlo buscar en cualquier enciclopedia y poder encontrar la fecha que reinó. ¿Cuál fue? El 7º año del rey Artajerjes. ¿Cuándo fue el 7º año del rey Artajerjes? ¿Qué año fue el 7º año del rey Artajerjes? ¿En qué año culminó el 7º No. año? Comenzó. ¿Cuál fue el 7º año? Ahí dice el año. 457 o 457 años antes de Cristo. En ese año fue dada la orden. Y más adelante, cuando nosotros leemos el texto, nos dice el día. Nos dice hasta el día exacto. O sea que los israelitas podían llegar a saber que ellos tenían para saber cuál había sido el día específico que iban a ser el Mesías, que iba a ser ungido, que iba a ser bautizado, que iba a ser muerto. Ellos tenían todo. Pero esperaban al Mesías de una manera diferente. Ellos esperaban un Mesías guerrero. Por eso, ellos fueron los primeros en atravesar el Gran Chaco. Porque dijeron, este es el Mesías que nos va a llevar a la guerra, y lo esperaban de otra manera diferente. El conteo que ellos tenían era exacto, pero esperaban que lo liberara de Israel, pero los iba a liberar del pecado. Entonces, 457 años antes de Cristo. Hacemos el conteo. 2300 menos 457, descontando el año 0, nos da 1844. ¿Por qué hacemos este estudio de este conteo? Porque el Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario iba a ser purificado. ¿Cuándo se culminaron esas 2300 tardes y mañanas? 1844, comienzo del juicio. Cristo pasó desde el lugar santo al lugar santísimo. Y desde ese momento culminó o se cumplió la festividad de Yom Kippur. La festividad de Yom Kippur era una festividad de aflicción y un día de juicio. Cristo en este momento, desde 1844 hasta culminar la gracia, Él está cumpliendo esa obra, está siendo un intercesor, está
leyendo los libros. Vamos a leerlo. Daniel 7, 9 y 10. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Tremendo. ¿Y los libros que fueron abiertos? Y si millones de millones no servían, ¿quién era? Claro, pero ¿quién era esa persona? Jesús. Era Jesús. Daniel acá ve a Jesús pasar desde el lugar santo al lugar santísimo y comenzar la obra del juicio investigador. ¿En qué consiste ese juicio? Nosotros, con el solo hecho de profesar a Jesús, estamos escritos en ese libro, en el libro de la Biblia. Con el solo hecho de decir de nuestra boca que creemos en Jesús, automáticamente nuestro nombre pasa a estar escrito en ese libro. ¿Pero por qué tiene que haber un juicio? El juicio es para ver si nosotros realmente nos arrepentimos de nuestros pecados o no. Si fuimos realmente sinceros o no. Esa es la obra que Jesús está haciendo hoy, en este momento, minuto a minuto. Está viendo nuestras vidas. Está leyendo nuestros propios casos. ¿Qué fue lo que entregamos a Dios y qué es lo que no? Y cuando culmine esa obra, Él va a volver. Apocalipsis 20, 12. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Tremendo. ¿Según qué? Sus obras. Según sus obras. Sí. Fueron juzgados los muertos, fueron juzgados todos, según sus obras. Malaquías 3:16, que lo tenga, que lo pueda leer rápido, también menciona lo mismo. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Bien, las acciones de esas personas fueron registradas. ¿Dónde? En los libros. ¿Que están a dónde? En el cielo. En el cielo. Esa es la purificación del santuario que Cristo está haciendo en este momento. Pero muchas veces nos enredamos y pensamos en juicio como cuando dicen, se viene el juicio de Dios. ¿Qué se viene? El fin del mundo. Muchas veces creemos eso. Pero tiene que ver, porque el juicio de Dios consiste en tres partes. El juicio de Dios consiste en tres partes. Si ustedes lo tienen ahí en esta hoja, dice juicio investigador, juicio en el cielo y juicio, ¿cuál es el último? Ejecutivo. Ejecutivo. El juicio de Dios consiste en tres partes. Primero, el juicio investigador, que es el juicio que está haciendo Jesús en este momento, y el juicio en el cielo. Pero ¿recuerdan qué libro estaba leyendo Jesús en el cielo en este momento? Que decía el libro de qué? De la vida. El libro de la vida. ¿Y quiénes se encuentran escritos en el libro de la vida? Los que temen, los que por lo menos dijeron de su boca, yo creo en Jesús. Yo acepto
te acepto como mi Salvador. Esas personas hoy están siendo juzgadas. Quienes entran en el juicio pre-advenimiento, el juicio antes del advenimiento. Vamos a ver si el que no cree en Jesús entra en ese juicio. Juan 3:18. ¿Y cuándo entran en un juicio las personas que no creen en Jesús? Juan, capítulo 3, versículo 18. Que lo tenga. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, ¿qué pasa con el que no cree? ¿Qué dice? Ya ha sido ¿qué? Ya ha sido condenado. No tiene necesidad de un juicio. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la paga de la muerte? ¿Cuál es la paga de la muerte? La paga del pecado, la muerte. ¿Y cuántos pecamos? Todos. Entonces, ¿cuántos estamos condenados a la muerte? Todos. Pero hay una salvación. El Cordero murió. Cristo murió. Y quienes confiesen a Cristo van a quedar escritos en el libro de la vida. Juicio comprobatorio. Ven que en cada imagen hay un juicio comprobatorio. Consiste en la segunda parte de otro tipo de juicio que no es el mismo. Porque en ese juicio investigador, en este que está transitando hoy, se hace la sentencia. Ahí se determinan los casos. Los que no creyeron en Jesús ya están condenados. Y los que creyeron en Jesús, o sea, nosotros, todavía está por verse. Todavía estamos en tiempo de gracia. Todavía estamos en tiempo de arrepentirnos de corazón de nuestros pecados. Porque, ¿qué debemos hacer primero? Arrepentirnos. Y después, confesarnos. Muchos dicen, ¿cómo es que en el cielo se llenó de pecado? ¿El cielo no se puede purificar el santuario celestial? ¿Cómo es que hay pecados en el cielo? Hermanos, es mejor que nuestros pecados estén allá y no acá. Porque si nuestros pecados están allá, escritos en ese libro, y que van a ser borrados de ese libro, porque Dios dice, y me olvidaré de tu pecado. Dios nos dice que Él se va a olvidar. ¿Por qué se va a olvidar? Si Él tiene todo registrado. ¿Qué va a pasar con ese registro? Va a ser borrado. Todas esas cosas van a ser borradas, porque en este momento Jesús está intercediendo ante Dios y está diciendo, sí, Francisco cometió este pecado, habló mal del hermano Martínez, se fue bueno después que predicó, pero después llegó a la casa y se arrepintió. Y como él se arrepintió y confesó su pecado, yo doy mi sangre por él. Esa es la obra de intercesión que está haciendo Jesús. Pero cuando vean que Martín hizo tal cosa, sí, pero no lo confesó, ese pecado no puede ser perdonado, porque todavía no fui capaz de soltarlo. Por eso, hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados, no mañana. Bien, entonces, juicio comprobatorio. ¿Qué quiere decir eso de juicio comprobatorio? Ya vamos terminando. Apocalipsis 20, 1 al 4. Vamos a leer directamente el 4, versículo 4. Apocalipsis 20 y el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, o sea, ¿quiénes eran esos que estaban sentados ahí? Dice, ¿y vivieron y qué? Y reinaron con Cristo 1000 años. Los que estaban ahí sentados y habían tenido la facultad de juzgar, que uno de los evangelios lo muestra, no recuerdo el texto ahora, que dice, ¿acaso no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Somos nosotros. Pero no somos quienes se van a sentar para juzgar y decir, este voy a decidir que se pierda, sino
¿Se acuerdan quién fue Saulo? Pablo. Pero Saulo, ¿qué hacía Saulo? Perseguía a los cristianos. Y hubo una persona en particular que persiguió y llegó a perseguir hasta el punto que hizo que lo apedreen. ¿Quién fue? Esteban vio que Saulo lo perseguía. Sí. Esteban sabía que por a mí me van a apedrear. Murió. ¿Quién era Esteban? Discípulo de Dios. Acá dice que en el apedreamiento de Esteban, el 34 después de Cristo, sucedió. Y en ese momento es cuando culminan las 70 semanas de Daniel. Pero en ese apedreamiento de Esteban murió. ¿Y qué pasa cuando una persona muere? Ya pasó al descanso. ¿Qué pasó con Saulo después? Pasó de perseguidor a ser perseguido, porque tuvo un encuentro con Jesús, se transformó su vida. Y todos esos que estaban vestidos de ropas blancas estaban por el testimonio de él. Imagínense cuando Esteban sea resucitado y Saulo, Pablo en este caso, también, y lo vea y diga: no, no está bien, Señor, esto no es justo, no puede ser, porque ese fue el que me persiguió y hizo que a mí me asesinaran, y no solamente a mí, a bebés, a familias enteras. Esto no es justo. Créanme, hermanos, que la tierra nueva va a comenzar sin una migaja de duda de quién es Dios, porque quien puso en tela la justicia divina fue Satanás, cuando dijo: esa ley no es para nosotros. Dios es un Dios malvado, dictador y perverso. Entonces Dios va a tener el registro y nosotros vamos a tener acceso a esos libros y vamos a ver, y ustedes van a decir: pero acá falta el hermano Martín. ¿Por qué el hermano Martín no está si predicó acerca de este juicio y lo conocía y lo sabía? Y porque acá realmente no fue sincero. Varias sorpresas nos vamos a llevar. Personas que nosotros hoy creemos que no van a estar, en ese momento puede que sí, porque la salvación es por gracia, única y exclusivamente por gracia. Entonces, ese es el juicio comprobatorio. Nosotros vamos a rever los casos de todas las personas. Y el juicio ejecutivo. ¿Qué es el juicio ejecutivo? Que es la culminación de todo eso. Apocalipsis 20, 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bien. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, ese es el juicio ejecutivo, esa es la sentencia, cuando Dios viene y ejecuta el juicio final. ¿Qué es para los hijos de Dios? No, es para aquellos que no creyeron. Los hijos de Dios, ¿cuándo fueron juzgados? En el juicio investigador. Al comienzo, al culminar las 2300 tardes y mañanas en 1844. Pero dice acá, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Quiero aclarar esto, porque muchas veces nos enredamos con esto. Hay quienes dicen que los que no creyeron en Dios se van a quemar en el infierno y van a sufrir por la eternidad. Pero, ¿quiénes son los que van a tener vida eterna? Los hijos de Dios. Los salvos son los que van a tener vida eterna. Ahora, ¿por qué van a tener vida eterna? El libro de Apocalipsis menciona, el libro de Génesis menciona un árbol. El árbol del conocimiento del mal, y menciona otro árbol especial. ¿Cuál es? El árbol de la vida. Los hijos de Dios van a tener acceso a qué árbol? Al árbol de la vida, y eso nos va a otorgar ¿qué cosa? Vida eterna. El libro de Apocalipsis menciona que el árbol de la vida da su fruto mes a mes. Entonces, si nosotros creemos y decimos que los que no crean en Jesús se van a estar quemando y sufriendo por la eternidad, también
estamos diciendo que esas personas tienen vida eterna. Entonces eso contradice las Escrituras. Estamos contradiciendo lo que Dios nos dijo. Cuando habla de tormento eterno, cuando habla de tormento eterno, habla de que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, habla de esa muerte eterna. Van a perecer para siempre. No van a tener más participación en nada. Entonces, habla que fue dada la sentencia comprobada, ¿sí? Primero en 1844, a partir de 1844, fue dada la sentencia, Jesús hizo el juicio, pero ahí ¿quién hay en el juicio? Jesús solamente. No hay ningún ángel ni nadie. ¿Y cómo sabemos si es verdad? ¿Con el juicio qué? ¿Cuál es el segundo? El juicio comprobatorio. El juicio del cielo. Y después que los que no creyeron en Jesús, va a pasar ¿qué cosa? El juicio ejecutivo. Y van a ser exterminados. Eso es lo que menciona Apocalipsis 14 cuando dice: la hora de su juicio ha llegado. Hay quienes dicen que el juicio de Dios va a ser cuando venga del cielo, cuando ya venga. Cuando se cierre la gracia va a ser el juicio de Dios. Pero acá Apocalipsis 14 dice que había personas que predicaban ese mensaje, que el juicio había venido. Y si lo predicaban y decían adoren a Dios, es porque todavía estábamos en tiempo de ¿qué? En tiempo de gracia. Versículo 7. Decían a la voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y acá voy terminando con este último texto. ¿Qué dice lo último? Adorar El que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo. tremendo. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un texto, hermanos, que menciona justamente esto. Acá Juan copió y pegó. Ustedes saben lo que es, nos facilita, ¿no? Copiar y pegar. A veces cuando tenemos que mandar un mensaje, podemos copiar y pegamos y mandamos todo. Acá Juan hizo algo parecido. Pareciera, ¿no? Hizo algo parecido. Porque hay un texto en la Biblia que menciona igual: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuántos dioses se decía que existían? Muchos. Pero ¿cuál era el único que había creado el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? El verdadero Dios, Jehová. Adorar a Dios, al verdadero Dios, como Él lo pide. Hay un texto, hermanos, que menciona justamente esto. ¿Saben cuál es? Éxodo 20:8. Leámoslo. Y el último texto que leemos. Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, porque en 6 días hizo Jehová, ¿qué decía Juan? En Apocalipsis, los cielos, la tierra y el mar. Éxodo 28 nos menciona, nos menciona un mandamiento. El cuarto mandamiento lo apuntan a Dios como lo que es. ¿Quién es Dios? El creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué dice: acuérdate del sábado para santificarlo, se le trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios? No hagas ninguna obra en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Apocalipsis 14, después del juicio, nos dice: adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, como Él lo pide.
el versículo 11 termina diciendo, y reposó en el séptimo día, por tanto Dios bendijo el séptimo día, es un día bendecido por Dios, y lo santificó, por tanto es un día santo. ¿Ustedes recuerdan a Moisés cuando se encontró la zarza ardiente en el desierto? ¿Quién le habló? Dios. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Dios? ¿Por qué? Porque el lugar donde estaba santo. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra santa. Y unos dicen, los adventistas se jactan de guardar el sábado y se cree que por el sábado se van a salvar. ¿Qué acabamos de ver? ¿La salvación es por ley o por gracia? Por gracia. Pura y exclusivamente. Pero Jesús que dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. El sábado vamos a estudiar un poco más acerca de esto. Pero el sábado es el día en que nosotros conmemoramos la creación de Dios. Alabamos, paramos de toda nuestra obra, dejamos todo el celular y todas nuestras preocupaciones y todos nuestros problemas, tengamos lo que tengamos, para recordar que todo lo que nosotros disfrutamos durante la semana es creación de Dios. Vean, hermanos, en el Edén, Dios creó todo, absolutamente todo, para Adán y para Eva. Dios, antes de crearlo, creó un santuario en el cielo, con el patio, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, para que si alguna vez esa humanidad cayera, Él pueda redimirlos. Creó el Evangelio eterno, desde el principio. Dios creó el plan de salvación para nosotros. Dios creó los árboles, las plantas, los animales, todo en 6 días y culminó su obra creando a quién? Adán y Eva. Y Dios les envía todos los sábados para pasar un día de 24 horas con ellos y ellos con Él. Un día de comunión. Dios nos dio un día para que podamos sentir ese sabor de lo eterno, ese sabor de desconectarnos de las preocupaciones de este mundo y podamos tener un día con Él. Hermanos, todos los otros dioses habían que ir a adorarlos a templos. Todos. El único Dios que desciende a nosotros en un día es Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, en un día especial. Y Dios hoy quiere pasar un día con vos, un día de 24 horas, un día que te desconectes de todas tus preocupaciones y dejes todo de lado, para que un día puedas estar un día con Él. Muchas gracias.